Buenas noches. Vamos a hablar en esta oportunidad, como no podía ser de otra forma, del nuevo gabinete ministerial, que vaya que está dando que hablar. Pero, digamos, el énfasis de la sesión de esta noche va a ser acerca de los servicios fallidos del Estado, ¿no? El fracaso de los servicios del Estado. Agua potable, salud pública, educación, infraestructura, etcétera. Entonces, empiezo por comentar acerca de este gabinete que realmente está dando que hablar y para mal. Esto que llama la atención de muchos analistas, muchos peruanos, en negativo, en realidad es mucho peor que solo un mal equipo. Hablando de servicios fallidos del Estado, esta designación de malos ministros repercute directamente en los pésimos servicios públicos que brinda el Estado. No me cabe la menor duda, estos cambios ministeriales van a redundar en negativo en el agua potable para la población, en la salud pública que se va a brindar desde los hospitales regionales de todo el país, en la pésima educación pública que se está impartiendo a nuestros niños y niñas. Esto es una afectación directa a los peruanos más pobres, aquellos que esperaban un mejor servicio de parte del Estado. Efectivamente, a veces la población no se da cuenta de la necesidad de tener un gabinete con miembros que tengan un perfil mínimo técnicamente adecuado. No podemos poner ministros de Estado a cargo de carteras importantísimas, que como tú bien señalas, son responsables de la provisión de servicios básicos como la salud, la educación, la cultura, en fin, todo el sinnúmero de actividades que hacen los ministerios con gente que no solamente no tiene la experiencia necesaria para asumir esas carteras, sino que además tienen unos cuestionamientos y en vez, muchas veces, de currículum, tienen, pareciera, una cantidad de antecedentes policiales y judiciales enorme, de vergüenza. Y eso realmente tendría que preocuparnos a toda la población, salvo dos o tres excepciones, en la cual, por ejemplo, el ministro de Economía, yo decía el otro día que hay que ponerle velitas a los santos para que no renuncie, porque va a ser el encargado de tratar de tapar los goles, de tapar goles del resto de sus colegas de gabinete. Los autogoles. Los autogoles de sus propios colegas del gabinete. En realidad es bastante preocupante, ¿no? El otro día el propio Premier ha dicho que él está dispuesto a ser la bala de plata del gobierno y da su cercanía con el congresista Bermejo, que ya alguna vez teorizó respecto de la necesidad de gastarle las dos balas al Ejecutivo para luego proceder a tumbarse al gobierno. Pareciera que esto es parte de esa estrategia. La verdad que no debería sorprendernos tener un gabinete como el que tenemos ahora en esa tercera oportunidad, tercer gabinete en 6 meses. Los cambios de ministros son de horror, pero creo que esta designación encierra mensajes muy complicados. Número uno, el primer ministro. El primer ministro está absolutamente descalificado para el cargo por muchas razones, ¿no? Número uno, en lo personal. Según se ha informado, tiene problemas psicológicos graves, ¿no? Ha atacado a su propia hija, a su esposa. El tipo tiene una serie de acusaciones sobre mal comportamiento económico, de no pago de alquileres, o sea, es medio tronado, ¿no? Es medio sinvergüenza y no tiene línea. Ha estado con todo tipo de partidos, se acomoda a cualquier tipo de agenda. En estos últimos 6 meses hemos visto cómo ha pasado de Renovación, ¿no?, criticando el comunismo y los riesgos que encerraba, a ser ahora el adalid del programa de Perú Libre y Castillo, ¿no? Nos ha amenazado con ir adelante con la Asamblea Constituyente, ¿no? Yo creo que
podemos interpretar que este gabinete, por ese lado, y varios otros ministros, exceptuando, como dice Milton, al ministro de Economía, ¿no? Es una provocación. Ha amenazado con cerrar el Congreso, usar la vale plata que ha comentado Milton. Esto es radicalizar el proceso. Se suponía que el presidente Castillo necesitaba una cierta tregua, ¿no? Bajar un poco la presión. La situación del país es de muchísima angustia, ¿no? Pero no, ha elegido el camino de mayor confrontación, ¿no? En el caso del Ministerio de Economía, que es un cargo muy importante, que se ha venido devaluando los últimos tiempos, ¿no? En que ha dejado de ejercer ese liderazgo dentro del gabinete que se tuvo por más de 20 años, 25 años, ¿no? El MEF tiene que recuperar ese espacio. Ojalá que el ministro de Economía tenga la entereza personal, el carácter suficiente para enfrentarse a un gobierno chúcaro, a un gabinete díscolo, ¿no? Mal orientado, absolutamente ideologizado y politizado. Yo veo que estamos recayendo en lo que fue el inicio del gobierno cuando mostraron sus cartas, y creo que era evidente que lo que tenían en mente era la obsesión por una asamblea constituyente, refundar al país, una asamblea constituyente originaria que cambia todo de raíz. O sea, no son cambios pequeños, es todo distinto para hacer otra cosa, no lo que hemos vivido durante 200 años. Y para eso necesitaban cerrar el Congreso. La estrategia no les caminó porque el gabinete de Guido no dio fuego, optaron por un camino intermedio. El gabinete de Vázquez tampoco ha hecho nada realmente. Es decir, no es que no se les deje gobernar, es que no gobiernan. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo es posible que un gobierno no gobierne? Y creo que la respuesta es intrigante, ¿no? Me da la impresión que ellos no están ahí para gobernar, sino para refundar. Y para eso tienen más bien que demostrar que lo que existió durante 200 años no sirve, no funciona. Entonces no es que, como estamos acostumbrados a vivir y a ver, el gobierno se dedica a administrar cada sector, a solucionar problemas, los enfrenta, le va bien, le va mal, le va regular, pero da los pasos en ese sentido. Este gobierno no camina en ese sentido, habla otro idioma. Lo que buscan es no solucionar problemas, sino al contrario, crearlos para demostrar que lo que existe no funciona. Y si para eso es necesario declarar emergencias, sembrar preocupación, crear un montón de incomodidad a los ciudadanos, desabastecer, por ejemplo, la gasolina. Esos son pasos en el mismo sentido. El día que haya colas van a estar felices, van a poder decir, ya ven, tenemos que controlar los precios, y van a comenzar a caminar en el sentido que acostumbran. Debemos estar con los ojos abiertos porque, en el fondo, de nuevo, van a tratar de cerrar el Congreso. No sé si son balas de plata o de plomo, pero evidentemente este gabinete es una abierta provocación. Entonces creo que tenemos que ver que estamos enfrentando un riesgo distinto. No tenemos un gobierno normal. Este gobierno no es normal, es anormal porque no le interesa gobernar. Es un gobierno que convoca a gente para chambear en el Estado y parece ser ese el fin, ¿no? Llegar a chambear en el Estado y al diablo con la ciudadanía. No hay vocación de servicio, no miden su gestión en función de la satisfacción de los ciudadanos. Es un trastoque completo del rol del Estado. Rafael Belaúnde habla del chambismo, ¿no? Todo el mundo quiere su chamba en el Estado, porque en el Estado pues hay muchas oportunidades para lucrar indebidamente a través de las coimas, a través del viatiqueo, ¿no? Hay mucho robo sistemático a través de viáticos con facturas falsas. Los famosos comepollos abundan en el Estado. Entonces, yo no veo otra solución que el empoderamiento ciudadano. Estos programas tienen que comunicarle a la ciudadanía, a los televidentes, que es el turno de nosotros. El Estado no se va a corregir por sí solo. Entonces vamos desde la ciudadanía a exigirle al Estado
obviamente integridad, pero sobre todo servicios eficientes, ¿no? Mira, Fernando, yo escuchaba con atención lo que decían ustedes, concuerdo en lo que mencionan, pero agregaría una cosa adicional. Gonzalo mencionaba que ellos, el objetivo es refundar el país, lo que quiera que signifique esa palabreja. Pero yo creo que además hay objetivos subalternos que se vuelven explícitos. Cuando tú ves que la política del Ministerio de Transportes le importa nada el transporte formal, le importa nada la política carretera, le importa nada la política de puertos, sino que principalmente está focalizado en los intereses de algunos gremios vinculados al transporte informal. Cuando te das cuenta que en el Ministerio de Agricultura, gran parte de la agricultura peruana ha sido excluida y han sido más bien capturados por un gremio que se llama Conveagro para dirigir una serie de subsidios solamente, principalmente hacia ese tipo de agricultura. Cuando ves también que en el Ministerio de Ambiente, un ministro al día siguiente de Repsol no tenía ni idea qué había pasado, te das cuenta que han repartido el poder entre un montón de intereses subordinados para ver cómo sacan agua para sus molinos, incluido en el Ministerio de Educación, con ese tema de la venta trucha de los exámenes. Así es, totalmente de acuerdo contigo. Intereses subalternos, ¿no? Has dicho, yo creo que eso marca con claridad la orientación de este gobierno. Este gobierno no tiene una agenda de servicio, no tiene una agenda de desarrollo del país, no tiene una agenda de bienestar de la población, tiene una agenda política. En estos días nos han informado que habría una especie de gabinete en la sombra, asesores informales que son las gentes con las que Castillo y Cerrón seguramente se reúnen para tomar decisiones sobre a quién nombran y qué hacen. Y a mí me hace mucho sentido que eso sea así, porque detrás de esta gente hay una agenda latinoamericanista, extraperuana, antiperuana, ¿no? Una agenda continental. La unión de los países de América Latina, como lo dijo Castillo en la entrevista con Del Rincón, sin fronteras. Démosle mar a Bolivia, vamos a consultar, no importa, somos solo una nación. Vamos a rehacer la geografía política de América del Sur. Esto es una locura. Y por supuesto esto está inspirado por los brillantes cubanos del G2, ¿no? Los venezolanos, ¿no? Los brasileños que están con Lula y el PT, los argentinos creo que son muy incapaces incluso en la izquierda, no creo que tengan ninguna influencia, pero acá claramente hay una agenda política, ideológica, extra nacional, que tenemos que estar muy atentos. Y acaban de hacer una cosa que es muy peligrosa, ¿no? Han declarado en emergencia Lima y Callao, con lo cual tienen la facultad de entrar a las viviendas de cualquier ciudadano, de apresarlos sin causo judicial. O sea, el gobierno se ha irrogado capacidades de control de la población en Lima y Callao, que son inaceptables en esta situación. En resumen, yo veo que esta gente, a este gobierno no le interesa gobernar. Dicen que no los dejan gobernar, pero en el fondo eso no está en su agenda. Su incapacidad manifiesta va a destruir la economía, va a destruir al sector privado, va a destruir el empleo y nos va a conducir a la ingobernabilidad. Y eso conduce a su vez, da paso a medidas radicales de todo tipo, control de precios, declaratoria de emergencia, y si se logra consolidar una alianza con la Fuerza Armada, estamos en serios problemas. Así que creo que la ciudadanía debe abrir los ojos y estar alerta porque este es un ataque directo al futuro del país, estamos en riesgo. Así es. Ahora, entrando al tema de los servicios públicos, yo diría el problema nacional más grande, la falta de servicios, sobre todo los que el Estado brinda, porque la luz y la telefonía, donde el Estado no está,
funciona muy bien, los precios son muy razonables, la cobertura es muy amplia. Milton, tú que has estado en agricultura, en vivienda, en proinversión, ¿cómo, para empezar con el tema, cómo lo ves? Mira, ¿Qué falencias tenemos? Sí, mira, creo que lamentablemente el país no ha enfrentado o no ha puesto en debate la calidad de los servicios básicos para la población. Y centrémonos, si quieres, para empezar, en educación, en salud y en agua y saneamiento. Son espacios que el Estado se los ha reservado para sí, para proveerlos él directamente, prescindiendo del sector privado. Los resultados que tenemos son absolutamente malos. Tenemos la peor educación de América Latina, de acuerdo a las pruebas PISA. Queremos entrar a la OCDE y nuestros vecinos de Colombia, de México, de Chile, nos llevan años de ventaja en calidad de educación. Nosotros tenemos una educación paupérrima que solamente le ganábamos a Haití en toda América Latina. Es realmente lamentable. En servicios de salud tenemos lo que tenemos. Hemos tenido la tasa de muertos por 100.000 habitantes más alta del mundo. O sea, hemos tenido la peor salud del mundo. Y claro, la campaña de vacunación, que es algo que se está haciendo bien porque se ha mantenido lo que se venía haciendo, está ocultando también otra tragedia en los servicios de salud, que es cuando se han cerrado el primer nivel de atención, hay muchas enfermedades crónicas que están llevando a la muerte porque todos los tratamientos como los de hipertensión, los coronarios, los de diabetes, cánceres, etcétera, han sido dejados de lado sin que esperen a que algún día termine la pandemia. Ahí vamos a tener una cosa espantosa también. Y finalmente, en agua y saneamiento, a veces sí, hemos hecho esfuerzos grandes en el país para incrementar la infraestructura, pero no vemos el servicio. Y sabes que en la costa solamente la mitad de los hogares recibe agua clorada, y en sierra y en selva solamente el 20% de los hogares reciben agua clorada, desinfectada. Con lo cual, toda esa plata que tú invertiste en infraestructura no está generando bienestar porque no le estamos poniendo, como otros países sí, énfasis a la calidad de los servicios que debe dar al Estado. Y todo esto empeora con lo que acabamos de discutir hace un rato. Pones a un conjunto de incapaces y gente no calificadas a dirigir los sectores del país. Así que creo que todos los peruanos debemos en realidad estar muy alertas con lo que está pasando en el país. Lamentablemente, si me permites, este es un vicio político en el Perú, ¿no? Desde hace mucho tiempo la política en el Perú, en verdad décadas, varias décadas, siempre privilegiaba a los intermediarios, ¿no? En alguna época fue los industriales protegidos versus los ciudadanos consumidores. Eso felizmente lo superamos. Pero ahora son los trabajadores de los servicios públicos estatales, los políticos que nombran a sus amigos como directores de estas empresas versus los ciudadanos. ¿Cómo es posible que un ciudadano pobre pague por agua 12 veces lo que paga un ciudadano que está en las mejores zonas de Lima? ¿Cómo es posible que no tengamos un servicio de agua de 24 horas para todos los ciudadanos de las ciudades más grandes? Se sabe perfectamente que lo que hay es malo, pero nadie se atreve a corregirlo. En parte porque los medios de comunicación han asumido el paradigma de que esos servicios deben ser públicos, así con ellos se castigue al ciudadano. Esa es una enfermedad que nadie se atreve a plantear como algo que tenemos que curar. A esta hora, desde el Estado de Lima, el incendio que ocurrió hace un instante ha bloqueado parte de la carretera que a las regiones policiales de Lima y Cayena.
hemos hablado del diagnóstico, ¿no? El fracaso de los servicios del Estado. Los peruanos no tenemos agua, no tenemos salud, no tenemos educación, no tenemos infraestructura, no tenemos seguridad. La pregunta es, ¿cuál es la solución, no? Y por eso, ya que Pablo plantea el desafío, yo vengo propalando todas las veces que puedo en autonomizar, ¿no? Estos servicios, que no dependan de los gobiernos regionales, ni siquiera de los ministerios. La salud en el Perú ha fracasado por los gobiernos regionales, pero ha fracasado en Lima por el Ministerio de Salud. La educación ha fracasado en el Perú por el Ministerio de Educación, ¿no? Y por supuesto por los gobiernos regionales. Y el agua potable, la vivienda y el tratamiento de residuos sólidos o la limpieza pública son un fracaso por el fracaso municipal. Entonces, nuevamente, la pregunta es cómo se resuelve. Yo planteo quitar esas competencias a las instituciones fallidas y crear organismos autónomos, estatales por supuesto, pero que recurran a empresas especializadas en los distintos servicios que existen en todo el mundo con muy buenos resultados y llevar a cabo los servicios de una manera adecuada. El modelo a seguir es el Banco Central de Reserva del Perú, una institución estatal pero autónoma de la política. Tenemos que despolitizar al Estado, aunque parezca mentira. Las cifras de salud son tan pavorosas que me gustaría compartirlas. Para empezar, 56% de la población está afiliada al SIS, 33% de salud. El sector privado atiende al resto, quizás llega a 10%, y generalmente se acusa de todos los males de la falta de atención por el Estado al pueblo, al sector privado que participa en brindando atención de salud. Es algo completamente sin sustento, donde el Estado tiene capturado el servicio, que es básicamente salud, agua y saneamiento, que básicamente son temas tabúes, que hasta los políticos se los han comprado y es imposible que por el Congreso pasen leyes sensatas porque inmediatamente regresan, creo, a la edad de piedra y piensan que no, esto debe proveerlo el Estado porque no es negocio. Pero veamos algunas cifras. Al cierre del 2021, y esto ha salido publicado recientemente, hace muy pocos días, 97% de los establecimientos de salud de primer nivel, que son las postas médicas, y 241 de 247 hospitales a nivel nacional tienen capacidad instalada inadecuada, infraestructura precaria, equipamiento obsoleto, están inoperativos o tienen problemas serios de gestión derivados de atrasos en ejecución física y en las reparaciones, que se atribuyen tanto a las unidades ejecutoras como a los contratistas y a las paralizaciones que sufrieron con el COVID. Estas cifras son brutales. De 47 hospitales adjudicados entre el 2010 y el 2019 por 6.000 millones de soles, solo 18 de esos 47 se han concluido, 18 de 47, 38%. 22 de esos hospitales, que es el 47%, están en ejecución todavía. Estamos hablando de 10 años. 6 de ellos rescindieron contrato y volvieron a adjudicarse. Y además tenemos que 7 de esos hospitales ni se han ejecutado, 1 está paralizado y 6 tienen contratos resueltos o simplemente han caído en abandono. Esa es la ejecución, así estamos. Muy buenos datos, Gonzalo. Mira, justamente el problema, para mi modo de ver, terminando un poco con el diagnóstico, ¿no?, es que en la política peruana, prácticamente en todas las tiendas de la política, ¿no?, hay una confrontación que se promueve desde el sector público al sector privado. En lugar de colaborar el sector público con el sector privado y el sector privado con el sector público, hay una confrontación, como si el sector privado fuera una fuerza de invasión extranjera. Es inconcebible. Veamos educación. El último PISA, ¿no?, nos da una información que antes no estaba disponible, y es que la parte de educación privada de colegios, ¿no?, es superior en calidad a la educación de Chile, Uruguay y Costa Rica. Pero ¿qué ha hecho el Ministerio de Educación
desde mucho tiempo atrás, pero especialmente desde Saavedra, que decía saquen a sus hijos de los colegios privados y tráiganlos a los colegios públicos, ¿no? Él estableció este estúpido paradigma del enfrentamiento, ¿no? Hizo un nuevo currículum que León Trachtenberg lo calificó como del siglo XV o XVI, ¿no? Entonces, la educación pública, en lugar de absorber las mejores prácticas de la educación privada, ¿no es cierto?, las combate, limita el desarrollo de la educación privada. ¿En contra de quién? De los estudiantes, de los niños, de nuestros hijos, de nuestros nietos. Es una locura. Si uno hace un análisis simple, no lo podría creer. Pero así vivimos. Nuestros políticos y muchos de nuestros medios de comunicación se han comprado esos absurdos paradigmas que están destruyendo la calidad de vida de los peruanos. Mira, si vamos a pasar a la parte de las soluciones, muchas veces pensamos que las soluciones están en algún lugar del mundo menos en Perú. Y las soluciones están acá en el Perú. Nosotros, por ejemplo, acá en Lima tenemos 2 hospitales íntegramente gestionados por lo que se llama bata blanca, por el sector privado. Y son los que mejores indicadores de satisfacción de la salud tienes, con porcentajes de casi el 100% de satisfacción y de éxito post cirugía y post tratamiento. Nosotros en la empresa en la que participo hicimos algunos cálculos también y el costo por paciente, el costo unitario por paciente en estos hospitales, que son el Barton y el Kelling, son menores que el costo que le demanda al Estado mantener un hospital de pésima calidad por año en el Perú. Pero además también este modelo existe en eSalud, más modesto, no para hospitales, sino para policlínicos. Tiene lo que se llamaba antes UVAPs, que son lo que se dio cuenta de salud, que para descongestionar los hospitales contrataba centros de salud del sector privado policlínicos para que den atención primaria y desconcentren. Eso ha funcionado muy bien. Bueno, últimamente sí, el gobierno y con el presidente de salud que salió y con los intereses propios, lamentablemente, es que hay a la interna de salud, han estado tratando de boicotear esas experiencias para que sea otra vez salud el que absorbe esos presupuestos y genere los servicios directos. En el sector agua y saneamiento, ahí donde entró el sector privado básicamente con Sedapal, en la producción de agua en bloque y en el tratamiento de aguas residuales, el servicio mejoró notablemente. Allá por el 2003, me tocó 13 y 14, me tocó tratar de promover el cambio del modelo de gestión de agua y saneamiento. Logramos algunos avances, cambiamos la normatividad, instauramos la OTAS, logramos que algunos gobiernos regionales, como el de Ica, por ejemplo, quisieran entrar al paradigma, pero después todo se paró y el Congreso modificó la ley para prohibir que entre el sector privado. Creo que tú fuiste el que le informó al país que en Sedapal se heredan los puestos de trabajo, por ¿no? ejemplo, sí, y eso me ganó además algunas amenazas y, me imagino, y conflictos. Porque son estas mafias que controlan los servicios del Estado. Pero así es, tal cual. Pero a lo que quiero llegar es que ¿quién decide, ¿no?, ir por este modelo tan exitoso como el Barton y Kelling, ¿no? En definitiva es un político, es el ministro de Salud, la ministra de Trabajo que designa al jefe de Salud. Yo creo que tenemos que despolitizar los servicios estatales altamente especializados. La salud pública es una actividad de hiperespecialización, ¿no? Yo no sabría por dónde empezar, porque no soy médico, hay que ser un especialista y no puede ser un político como los que estamos viendo que conduzcan
el servicio de salud. Una cosa es la política en general. Lo mismo pasa con el agua. El agua está en manos municipales y el alcalde pues puede ser un médico, puede ser un periodista, puede ser un ingeniero, puede ser un abogado, y que no tiene por qué saber de agua potable, que es una función tan especializada. Insisto, la política peruana y este afán recurrente de alternancia, pero casi bimensual, de ministros, con viceministros, con directores, es lo que explica la falla. Tenemos que darle continuidad a los profesionales e ir a la despolitización de los servicios del Estado, ¿no? De acuerdo, claro, y hay que reconocer que la situación es, las cifras que menciona Milton, por ejemplo, es decir, el público no se imagina lo catastrófico que es la situación de los servicios que brinda el Estado en cosas tan importantes y vitales para la vida de los ciudadanos como la salud y también la educación. Ahora, en cuanto a soluciones, mencionaste el caso de los hospitales Kaelin y Barton, que son una historia de éxito, bata blanca, es decir, servicio completo, cuesta menos per diem, como se dice, para el Estado que cualquier hospital del sistema público. Y también está la solución de la logística de medicamentos. Esto lo hace otra APP que es Salud, que es de primera, y yo conozco su historia. Cuando empezaron, tuvieron un calvario para romper con las mafias y la manera en que la gente oculta medicamentos o se roba equipos o malogra las máquinas para ir a se cambian las fechas de vencimiento para reciclar y volver a vender en concursos que son pues ficticios. Era algo monstruoso. Eso lo han logrado ordenar. Incluso ahora hay delivery de medicinas a los asegurados. Así es. Y esta experiencia tan buena, que es como subir el Everest que se haya logrado imponer a las mafias que había, no se repite. Las soluciones están acá. Y como dice Fernando, hay propuestas y esquemas, pero el problema no es ese. El problema es que los ciudadanos, la opinión pública, no tiene idea de estas cosas. ¿Por qué no tiene idea? Bueno, con los políticos no podemos contar para que informen nada, no sirven para nada. Pero con el sector privado sí deberíamos contar. Los gremios empresariales, los líderes de la sociedad civil debieran estar encima. Entonces, fundamental es comunicar, llamar a la sociedad civil, que se dejen de cobardías y de ausencias. Tenemos que salir encima de la mesa a informarle a los ciudadanos qué se necesita hacer para que mejoren sus servicios, qué cosas es lo que no funciona, cómo debemos hacer para mejorar las cosas y que los ciudadanos empecemos a reclamar. Y de ahí vienen tus planteamientos, Nando, las autonomizaciones y todo lo demás. Todo se puede resolver, pero tenemos que empezar por crear conciencia, que no hay. Ahora, la ciudadanía tiene que asumir también un rol más responsable, ¿no? Yo soy crítico de mis paisanos, somos muy mansos, muy tolerantes ante el maltrato, y Gonzalo lo dijo al comienzo, ¿no? Comparemos por qué la electricidad, la telefonía, incluso el gas domiciliario que en el caso de Ica lo tiene una empresa privada, concesionaria, están bien, y por qué el agua potable, por qué la salud y la educación no. ¿Por qué lo de la basura está tan fallido? Es clarísimo que es el Estado y bueno, detrás del Estado la corrupción. Pero resulta que así es la política peruana. Está diseñada para que las mafias asuman el control de estas instituciones estatales y por eso es que estamos con los servicios fallidos. El caso del agua y saneamiento es, creo, muy ejemplarizador. Para empezar, el mantra es que el agua no debe ser negocio. Eso es, francamente, no sé si debería decirlo en público, pero es estúpido. O sea, ¿cómo puede alguien trabajar a pérdida? ¿Y creen que eso va a durar? Volviendo al agua y saneamiento en general, incluso en Lima, se puede contratar gerencia de altísimo nivel, a largo plazo, para que operen y también inviertan y se comprometan en un programa de 5 o 10 años con metas precisas de baja de tarifas y expansión de la cobertura. Entre agua que se pierde y agua que no se factura,
Es posible que incluso Sedapal llegue a cobrar 25% de lo que despacha, es decir, despacha 1000 litros y solo cobra 250, lo demás se pierde en el camino. Se pierde el 50% del agua y no se factura más del 40%. Sí, o sea, ¿cómo puede alguien vivir con esos números? Si una empresa privada se hiciera cargo, solo mejorando eficiencias, reduciendo estas pérdidas y esta falta de facturación, las tarifas bajarían. Y mira, permíteme que te complemente nada más. Es tan paradójico que los cubanos descubrieron esto hace tiempo. Se dieron cuenta que... Aguas de Barcelona. Que efectivamente que con el modelo público no llegaban a ninguna parte y la población se les levantaba. Entonces, ¿qué hicieron? Convocaron a una empresa, Aguas de Barcelona, y le dieron, ¿sabes qué? Hazte cargo de mi Aguas de La Habana, y avanzaron los indicadores de mejora de la gestión del servicio, fue enorme, básicamente por cambiar la gerencia y la gestión del servicio a una empresa especializada, técnicamente competente, con buenos incentivos, y la cosa Tampoco hemos funcionó. difundido esa información en el Perú. No. Yo creo que ahí está el meollo. No informamos estas cosas. Sí. Tenemos que cambiar ese paradigma. Informar, comunicar. Y aprender, ¿no? Hablando de autoridades autónomas en materia de agua, Israel la tiene. Israel tiene una autoridad nacional del agua, le quitó la competencia a los municipios porque allá también falló, y resulta que el desierto de Israel es un vergel, ¿no? Entonces, más claro no puede estar. Tenemos que aprender también de lo que funciona. Así como La Habana en agua potable, Israel, un modelo de institución nacional autónoma que ha resuelto un problema donde no había agua, lo ha resuelto de una manera Igual las estupenda. prácticas, de Nueva Zelanda, que el gobierno laborista de izquierda hace 30 años hizo una reforma adoptando prácticas del sector privado para los servicios públicos, Claro. para las inversiones en infraestructura. Hoy día Nueva Zelanda es el país que debiéramos ver como nuestro modelo, un país súper exitoso. Efectivamente, volviendo al gabinete, estamos en las peores manos, y esto se va a reflejar en un empeoramiento, más peor, como decimos en Ica, con pésimo castellano, de la situación de los servicios públicos. Aquí es el turno de la ciudadanía, como estamos hablando en esta mesa, y es la ciudadanía la que tiene que desenmascarar primero la corrupción en el Estado y el pésimo servicio que estamos recibiendo de parte del mismo. Ayudemos a los ciudadanos a hacer una gesta por la transparencia y la información, y desembarazarnos de una vez de estos falsos ídolos de los servicios públicos del Estado. Y yo haría un paralelo, así como se dice que para lograr que los servicios públicos se lleguen a la ciudadanía y mejoren, etcétera, hay que cambiar la Constitución. De la misma forma me pregunto algo al revés. ¿El problema es la normativa o es la gestión? Porque finalmente las obras públicas pequeñas en agua, saneamiento, en todo el país, así como hospitales y postas médicas que se necesitan miles, todo eso es gestión pública. Y la gestión pública falla y sigue fallando. Como no se solucionan los problemas cuando ocurren, sino que más bien se acumulan hasta que ya no da más, porque las obras empiezan a parar y se comienza a perder valor, plata, entonces se opta por dictar normativa que recoge las mejores prácticas. Claro, son las mejores prácticas de otros países donde han funcionado, pero ¿cómo van a funcionar acá si no hay presupuesto para aplicarlas? No hay personal calificado para ponerlas en marcha y no hay preparación para poder lograr resultados. Entonces, todo deviene en parches en forma de normativas que no solucionan nada. ¿Y cómo vas a poder gestionar bien, Gonzalo, si tienes en Lima más de 40 alcaldes, 200 gobiernos provinciales y más de 2.000 gobiernos distritales, No hay más forma. los otros tipos de gobiernos que se han Pero, creado. Pablo, precisamente tengo la cifra en mente. En el Perú hay 1.874 gobiernos municipales y provinciales. Ahí están 196 provinciales.
y 26 gobiernos regionales, incluido Lima Metropolitana y Lima Provincia. Claro, es una Y locura. Callao. Suponte que quisieras capacitar a 2 funcionarios de cada uno de estos gobiernos para que tengan una certificación de calidad, un sello de calidad que diga, este señor puede gestionar proyectos de 10 millones de soles, este señor puede gestionar hospitales de 100 millones de soles, y cada 3 años, digamos, les renuevas la certificación como si fueran brevetes. Si, Y si esas es que hay personas- reelección, porque si entra otro pero alcalde, esto los votos. es pues la meritocracia en marcha, y esta certificación deben hacerla institutos o instituciones que brindan educación ejecutiva para gestión pública, ¿no? Claro. Y ustedes en Vidente están haciendo algo por el estilo. Pero entonces yo voy a esto. Digamos que al año idealmente formáramos 2 por lugar. Estamos hablando de, digamos, 3.800 funcionarios por año. Es un número grande. Para terminar, en Estados Unidos, esta es la forma en que forman a sus funcionarios a cargo del gasto. Se llaman jefes de proyectos y tienen brevete para manejar proyectos de distintos tamaños. En Canal N te escuchamos y te ayudamos. Repórtanos tus denuncias con el hashtag Alerta Noticias a través de nuestras redes sociales. Facebook, @Canal N Oficial, Twitter, @Canal N y WhatsApp al 998-131-604. Bueno, perdóname que te complemente, Gonzalo, y esto que tú acabas de mencionar sobre cómo hacen los gringos es lo que predomina en todo el mundo desarrollado. En Europa, por ejemplo, un chico que sale de la universidad y quiere entrar a un ministerio, en España pasas por un sistema de oposiciones, que es unos exámenes, y tienes que lograr el puntaje mínimo para entrar allá abajo en un ministerio. Y con los años, a partir de la meritocracia, tú irás subiendo a ver si llegas hasta el nivel técnico más alto. Acaba hasta ser chotano. Pero lo que hemos visto ahorita en este cambio de gabinete es que cualquiera, sin ninguna experiencia en su vida, ni profesional, ni mucho menos de gestión pública, le dan un cargo de ministro y ese personaje trae a sus 2 amigotes para los viceministros y esos a su vez traen para directores generales y ahí nos complicamos. En Perú existe ya Servir hace un montón de tiempo, donde por ejemplo Fernando, cuando fue gobernador de Ica, recurrió a gerentes formados de Servir para atender para sus temas de salud y otros temas, y mejoró la gestión, mejoró fundamentalmente la gestión. Pero también el país en el 2014 aprobó una ley para que esa carrera pública profesional no sea voluntaria, sino sea obligatoria, siguiendo el modelo del Banco Central de Reserva. Pero lamentablemente el gobierno tras gobierno han boicoteado. Los primeros que se salieron de la ley fueron los congresistas. Y lamentablemente siempre los partidos políticos apuntan a tener estos bolsones de privilegios para poder ofrecerles a sus votantes una chambita si es que ellos ganan las elecciones. Así que otra vez en este caso no hay que inventar nada, todo ya está inventado. Si uno quisiera, tiene todo el aparataje legal y normativo para ir en una buena dirección. Lo que hace falta es norte, lo que hace falta es coherencia. Pero también es el tema de los cargos de confianza, ¿no? Sí, a ver, habiendo estado en la gestión pública muchos años, sí creo que es necesario algunos cargos de confianza. Porque tú quieres llegar con un equipo altamente calificado que deberían tener algún perfil académico y una experiencia profesional. Pero esos, así como llegan contigo, se deben ir contigo. Pero las decisiones principales deben estar en el aparataje institucional, con técnicos que vienen desde abajo. Ese modelo del Banco Central nunca fue
copiado en otros sitios, pero yo trabajé 10 años en el Ministerio de Economía, durante 4 gobiernos, y en esos 10 años un ministro nuevo llegaba con 2, 3, 5, 8 asesores y se iba con esos asesores. Los funcionarios del Ministerio de Economía seguían. Recién en los últimos años es que se ha roto esa meritocracia en el El modelo del Banco Central es que ellos tienen 2 escuelas, sí, economistas y financistas, y reclutan 25 de cada uno con concursos que hacen con todas las universidades del Perú. Así es. Y esos jóvenes empiezan a trabajar con mentores. Una vez que tienen algunos años, los envían a programas de especialización, puede ser en el Perú o puede ser en el extranjero, y así van formando durante 20 y 30 años a funcionarios que después llegan a los máximos niveles de gestión, ¿no? Entonces, por eso es que hay una calidad como la que hay. El ministro actual viene del Banco Central, ¿no es cierto? Y mientras tanto, por otro lado, se desperdician los recursos. En el tema de salud, ¿no? Desde el año 2000, el presupuesto de salud pública ha crecido 10 veces en términos reales, pero la salud pública, el servicio de salud pública de los peruanos no mejoró absolutamente nada. Debiera indignarnos, pero brutalmente a los peruanos, estar sometidos a estos niveles de servicio, pudiendo tener algo distinto, porque tenemos los recursos, sabemos lo que hay que hacer, los peruanos son muy capaces, pero los políticos de este país están en otra y necesitamos que los medios de comunicación se compren estas gestas. Tenemos que presionar para lograr esa gesta. Ahora, la presión tiene que venir, es verdad, los medios, pero con mucho respaldo ciudadano, quiero insistir. No, claro. No es solo los políticos, los antis de esta revolución organizacional, ¿no? Es la mafia también, la mafia de la salud, que no tiene nada de políticos, pero son tan mafiosos como los peores políticos que tenemos. Todos hemos sabido las compras de mascarillas sobrevaloradas, eso de malograr los equipos es una práctica recurrente. Entonces, esto es una guerra, ¿no?, contra muchos peruanos corruptos, que no son solo políticos, muchos políticos sí están metidos en la colada, pero hay muchas mafias. Hay mafias en educación, en transportes, los dinámicos del centro. Eso ocurre en todo el Perú, no es que quieran minimizar la podredumbre de Cerrón y compañía, pero eso pasó en Ica y uno tiene que comprarse el pleito. Y es una guerra porque los mismos congresistas denuncian a los que luchamos contra la corrupción y nosotros terminamos siendo los corruptos. O sea, denuncias por corrupción es cualquier cosa en el Perú. Pero cuando uno corta las cabezas corruptas en los hospitales, el servicio mejora instantáneamente. Comprometámonos a promover esa gesta, sí, para romper esta inercia. Sí, ¿no? Hagamos un nuevo intento. Claro, claro. Así es, pero no es alfombra roja, eso es lo que quiero advertir. No. Esto es bravo, esto es bravo. Sí, para una idea de lo bravo y difícil y monumental que es este problema, tenemos que los sectores no tienen capacidad y están en el centro del poder para manejar grandes presupuestos. Tenemos el caso, por ejemplo, del MTC, y ahora es el acabose, pero antes también tenían una pequeña oficina de dirección de proyectos que manejaba una cartera enorme de obras públicas y de APPs, que es materialmente, humanamente, no es posible hacer. Las regiones están peor, y este gobierno está gobernando al país como si fuera una región, y a veces me da la impresión que lo está gobernando como si fuera un distrito. Ahora, en los distritos estos problemas se exponencian. Lo que pasa es que como manejan menos presupuesto, uno diría, ¿qué importa? No, importa mucho. En el 2021 se gastó 15.700 millones de soles en 47.000 proyectos a nivel de los gobiernos locales. Esto no es poca plata, es mucho dinero. Entonces, ¿cómo enfrentar este problema? Ese es un reto gigantesco que no debemos dejar de cuidar, y me preocupa mucho que el gobierno actual tiene todas las condiciones para empeorar esta situación. O sea, si hemos estado mal en el pasado, ahora
esto no va a ningún buen sitio. ¿Cómo es que Venezuela llega a tener 96% de pobres y 67% de pobres extremos? Deberían darles el Oscar. Hace 20 años, ¿no? Venezuela era un país rico. Han destruido el país. ¿Por qué? Porque así es como estas castas políticas, ideológicas, se hacen del poder absoluto, porque los ciudadanos quedan convertidos en siervos sujetos a recibir limosnas. No dejemos que nos empobrezcan brutalmente como a nuestros queridos venezolanos. A mí me parece que hemos comunicado un buen mensaje el día de hoy, ¿no? Y realmente es el turno de la ciudadanía. El Congreso no lo va a hacer, la policía no lo va a hacer, la Fiscalía no lo va a hacer. Y los medios. Los medios son parte de la ciudadanía. El apoyo Así de los es, medios, así es. expreso, claro, permanente. Así es. Totalmente. Me llamó la atención la entrevista del Rincón, que ha causado tanto impacto y además impresionante la manera clara, directa, incisiva, pero respetuosa en que hacía las preguntas y obtenía respuestas, que no ha sido pues una entrevista manipulatoria, simplemente esa es la realidad que tenemos enfrente. Ese es la el prensa local no actúa de esa manera. Ese es el Parece que no paradigma. tuviera preguntas o repreguntas que hacer y basta que el presidente diga que algo no es cierto y ahí terminó el incidente, aunque sea una mentira del tamaño de la catedral. Perdón, déjame terminar esto para complementar a Gonzalo. Ese es el paradigma del periodismo moderno, el que hizo del Rincón acá. Es lo que dice Cristina Mampur, ¿no? Veracidad, no neutralidad. Recuerdo que hace unas semanas cuando se anunciaba que había un audio demoledor, que iban a desnudar corrupción en los altos niveles, que al final no salió, pero el presidente salió a dar una declaración que dijo que la prensa iba a sacar un audio editado. Hizo un mea culpa. Donde él estaba haciendo una chanchita para los pobres peruanos, para mejorar la educación del Perú. Nadie le ha preguntado hasta ahora cómo va la chanchita y dónde se está guardando esa chanchita. Los sobrinos de Chota lo tienen. Eso era gravísimo. Tenemos que tener una actitud mucho más proactiva, todos. Sí, yo creo que efectivamente lo tenemos que hacer. A mí me gusta lo que está haciendo, la ANPADIA, lo que está haciendo el CPA, Consejo Privado Anticorrupción, desnudando las carencias profesionales de las designaciones actualmente. En Cívica, lo dije la vez pasada, estamos denunciando la inacción del Estado en realidad, ¿no? A través de los bloqueos de carreteras, que yo creo que el propio Estado los propicia. Esas son expresiones ciudadanas que quisiéramos ver multiplicadas, ¿no? Exactamente. El fin es el ciudadano, no es la empresa estatal. Claro, básicamente tenemos que vivir con obras públicas que son imprescindibles para hacer proyectos medianos, pequeños en todo el país. Sería imposible no hacerlos como obra pública, pero también se puede recurrir a la inversión privada en asociaciones público-privadas, por ejemplo, en programas de 5 años para hacer una cantidad de hospitales en varias regiones. Empaquetar el conjunto para hacerlos uno tras otro secuencialmente, pero ahí se puede cumplir y obtener resultados. Lo mismo, redes de agua y saneamiento son empaquetables. Escuelas, desde hace años hay módulos replicables de escuelas costa, sierra, selva, y no se aplican, simplemente porque a los alcaldes no les interesa un proyecto modulado donde no hay forma pues de meter la mano porque todo está bajo control. Fracasamos, seamos objetivos y corrijamos con los planteamientos que hemos vertido esta noche. Había un economista ya antiguo, al principio del siglo XX, Ludwig von Mises, que él lo que decía es: cuando yo necesito desarrollar un sistema de comunicaciones o el mejor puente del mundo o la mejor estructura de un edificio, ¿a quién llamo para que lo diseñe? A un privado. Traigo a la firma más especializada y la contrato y sé que me va a dar el producto que se acerca a lo que yo quiero. Pero en cambio que la izquierda marxista ha generado este mito de que el Estado es mejor
generando la provisión de servicios que es mejor que el sector privado. Y eso es mentira, eso es un mito. Eso viene, Porque no lucra. Sí, Cuento. pero eso viene de Marx, de una de sus tesis, que era que la propiedad privada de los medios de producción debe desaparecer. Y como en el tiempo, desde antes que cayera el muro, se dieron cuenta del fracaso del Estado cuando se metía a producir bienes que podía producir el sector privado, se han ido quedando solamente con los servicios públicos. Y tenemos ahora ese dogma marxista de alguien que diagnosticó la realidad en el siglo XIX. Es el camino para que la gente que no tiene capacidad de producir llegue a mandar y a nutrirse de los bienes de todos los peruanos. Así es. Sí, lo que queremos es un Estado más chico que generaría un ahorro de tal magnitud que todo eso se puede invertir en infraestructura de desarrollo social para los pueblos, para tener mucho mejores servicios. Más chico, pero mejor. Mucho mejor. Mucho mejor. Queremos Estado, un buen Estado, Claro. buenos funcionarios públicos. Claro. Es lo que tenemos que reclamar. No estamos contra el Estado, Así no es. estamos contra los servidores públicos, al contrario. 100% de acuerdo. De acuerdo. Muy bien.